bienvenida. Mi nombre es Gabriela Medina y pues bienvenidos a este primer episodio de nuestro podcast, el cual va a estar titulado como nuestro primer tema, la liberalización del comercio en India en 1991. Bueno, dentro del contexto histórico que es importante recalcar, recordemos que durante los últimos más de 20 años, la India ha estado posicionada, según últimos reportes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, como las 5 economías más importantes a nivel mundial, junto con Estados Unidos y China, por supuesto. Ya que si bien es una de las economías no socialistas más reguladas a nivel global, esto se produjo a través de diversas transformaciones a partir de esta crisis financiera, donde tras estas transformaciones se desregularon varios sectores en la India, se redujo el déficit presupuestario y también se cortaron algunos subsidios y subvenciones. A través de estas transformaciones la India ha tenido un importante crecimiento al elevar o aumentar su paridad de poder de compra a un 6% en comparación o frente al 15,4% que presenta China, además de lograr grandes avances sustanciales en el bienestar de la salud, la educación, pobreza, entre otros factores importantes para el país. También recordemos que, pues si bien es cierto, según el Fondo Monetario Internacional, dice que la India es uno de los países con el PIB más elevado e importante del mundo, el tercero en este caso, ya que recordemos que la India se fundamenta de diversos sectores importantes como la manufactura, el sector textil, la agricultura, entre muchos otros, que pues ayuda muchísimo a que su PIB sea uno de los más grandes en el mundo. Pese a las reformas liberalizadoras que se dieron tras la crisis financiera de 1991, grandes transformaciones surgieron en la India, controlando la inflación y disminuyendo los subsidios y subvenciones de esta forma. Además, esta crisis financiera de a finales de julio de 1991 trajo consigo, aparte de estas reformas estructurales y de liberalización, tendencias para eliminar diversas barreras en los mercados de la economía internacional o del comercio exterior en el país, mostrando grandes cambios tanto en el ámbito de la política industrial como de la política comercial, donde las licencias de importación fueron abolidas para bienes intermedios y de capital. Además que los aranceles se redujeron lentamente. Un arancel medio tenía un 72,1% en 1991 y 1992 y se transformó a un 17% en el año 2002-2003. Aún así, los aranceles de India siguen siendo uno de los más elevados en la economía del mundo, en aquellas economías en desarrollo. También es importante recalcar que a unos años antes, exactamente en 1980, antes de estas reformas de liberalización en India, se produjo un gran cambio en la política económica, trayendo así un proceso más favorable a la iniciativa privada, donde surgió una cierta flexibilidad cambiaria. Esto pues trajo un cambio al crecimiento económico del país también, trayendo consigo una forzada industrialización previa. Sin embargo, en la actualidad, después de todas estas décadas de liberalización y de estas reformas estructurales, el PIB de India ha crecido más de un 40% en la actualidad, sumado también a un aumento de la inversión extranjera y del comercio internacional. Además que la India tiene un enorme potencial económico a través de diversos puntos importantes para ella, como su ingente fuerza laboral, una estructura demográfica muy favorable y el dinamismo de algunas actividades o ramas en la economía muy competitivas para el mercado, tanto a nivel del comercio internacional como en la parte pues nacional de la India. Hola chicas y bienvenidas a este primer episodio de nuestro podcast sobre este tema tan importante de la liberalización del comercio en la India en 1991. Me gustaría que por favor pudieran presentarse ante las personas que nos están viendo por primera vez. Hola, yo soy Patricia Núñez y bueno, es un placer estar aquí contigo en este primer episodio del podcast. Hola, mi nombre es María Camila Suso. Nosotros estamos en conjunto formando parte de la sección número 36 de la Cátedra de las Relaciones Económicas Internacionales de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, chicas, me gustaría que comenzáramos hablando un poco sobre el contexto histórico para que podamos entender todo de esto. Y es que este tema es muy importante, puesto que según el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la India está dentro de las 5 economías no reguladas en desarrollo más importantes por su PIB,
que en la actualidad ha tenido más de un 40% de crecimiento y de desarrollo, ¿no? Además, a finales de julio del año 1991 fue que comenzó la crisis financiera, producto del quiebre de facto que hubo en ese mismo año, ¿no? Que pues presentó un déficit bastante importante en la economía, trayendo así transformaciones y cambios producto de nuevas políticas que incentivaron la actividad empresarial y fomentaron el crecimiento del sector privado y del comercio internacional. Entre las más importantes que me gustaría recalcar está la eliminación del requisito de la licencia industrial para la mayoría de los sectores, también la supresión de los límites a la acumulación de capital, además la eliminación de las licencias de importación para la mayoría de los bienes y también de algunos servicios, además la apertura del sector privado de muchas actividades que eran reservadas para el sector público, y la reducción de requisitos de reservas bancarias y reducción de las restricciones al tipo de interés. Además, los cambios en los aranceles o la reducción de estos aranceles, ya que el arancel medio en el año 1991-1992 era de un 72,5%. Y bueno, chicas, no sé, a partir de estos hechos, que pudieran ustedes comentar o dar sus argumentos acerca de esto. Creo que me parece importante rescatar un poco de cómo India surgió a ser una economía emergente, porque realmente más que una potencia es como una economía emergente. Y es desde 1921, India ha sido como un país muy socialista. Y toda esta crisis también viene con la caída de la Unión Soviética y que Estados Unidos pasa a ser como la máxima potencia. Entonces, India como que también, porque él había sido un país colonizado por Inglaterra y después de que ellos se independizaron, el país quedó totalmente devastado. Entonces tenían unas reformas económicas como que muy proteccionistas, en el sentido de que la economía estaba cerrada, y ellos dijeron, bueno, nosotros nos queremos dedicar un poco a la agricultura, pero si nos dedicamos a la agricultura, no haremos paso de la industrialización. Entonces, como que ellos decidieron abrir su mercado a nivel global y permitieron las inversiones de países extranjeros. Ellos tenían una reserva de 12 mil millones de dólares el país, ¿verdad? La crisis era tal que para el 6 de junio ya no tenían fondos. O sea, ya se habían gastado los 12 mil millones. Por lo tanto, como dijo Camila, tuvieron que pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional de más o menos 2 millones de dólares, una cuestión así, una cifra muy grande, y que el Fondo Monetario Internacional les prestó a cambio de 67 toneladas de oro, que era así como para, ok, tú me vas pagando por parte, pero dame este adelanto. Entonces la India estaba entre la espada y la pared. De hecho, estuvieron a punto de declararse en bancarrota por esas políticas fallidas. Y otro contexto también social, que ellos vivían con sus castas y sus problemas entre ellos, porque es un país muy grande, para manejar es demasiado complicado. Eso es lo que yo aportaría, aparte de que ellos tenían la deuda externa producto de esas decisiones que lo llevaron a esa tremenda deuda, que no sabían ni cómo iban a pagarla, porque producían para subsistir, estaban en una especie de autarquía, ¿sabes? Y eso no les bastaba a ellos. Entonces es cuando toman la decisión de tener sus medidas o de cambiar un poco lo que vendría siendo la ideología económicamente hablando, a lo mejor no políticamente, pero sí económicamente. Sí, exacto. Bueno, a mí también me gustaría agregar que uno de los impactos de estas reformas también en el crecimiento o el desarrollo de la economía de la India fue como resultado del proceso de las mismas reformas. El PIB se elevó hasta un 5,6% en el año 1980-1990, que posteriormente, tras esta crisis que estamos mencionando, se renovó el impulso a la liberalización y la expansión del producto se repuntó hasta un 6% en 1992 al 2002. Bueno, creo que me parece importante rescatar un poco de cómo India surgió
hacer una economía emergente, porque realmente más que una potencia es como una economía emergente. Y es desde 1991, India ha sido como un país medio socialista. Y toda esta crisis también viene con la caída de la Unión Soviética y que Estados Unidos pasa a ser como la máxima potencia. Muy poblado, que también ha sido muy pobre. Y ellos como que tuvieron muchos eh, préstamos de otros países y también invirtieron en tecnología. Que de hecho hay una ciudad en India que se llama Bangalore, si mal no recuerdo que sí se dice, en donde ellos digamos que manejan mucho el sector tecnológico. Es esas películas que los hackers y todas esas cosas son como gente de la India. Es por eso mismo, porque en esa época ellos invirtieron en ese sector y se han caracterizado también por ahí. Sí, exacto. Por lo menos me gustaría agregar de lo que diste del software que las exportaciones crecen el 17.3% anualmente durante los años 90 que estabas practicando y que en gran parte es por el auge del sector del software, ya que la India principalmente los sectores que contribuyen a su economía o al crecimiento de esta es la agricultura principalmente, la manufactura y los sectores textiles. Bueno, no sé qué podrías agregar, Patricia, de esto que estábamos conversando ahorita. Bueno, no sé, realmente la India ha tenido muchos periodos que la han marcado como nación, pues. En el caso de este periodo como tal ha sido el último y ha sido el que más beneficios le ha traído, recordando que el tercero sería el de la independización y el cuarto sería este de la liberalización económica que se vieron obligados a hacer por el contexto en el que se desenvolvió todo, como tú hablabas, Gaby, de la situación de la crisis que tuvieron, pero la crisis era producto, como hablaba Camila, de mucho antes, la caída de la Unión Soviética, que era un aliado comercial de la India, aparte de la crisis del Golfo y la incertidumbre que todo eso generaba para los inversionistas del país, aparte de también, que es más importante aún, la ideología socialista que intentaron promulgar y que para los inversores de ese tiempo era como, no, no voy a Sí. invertir en eso porque ¿qué me puede traer de bueno? Entonces es eso, también es importante la deuda que ellos tuvieron y es importante dar un ejemplo y ejemplificar con números que para 1991 en enero ellos tenían una reserva de 12 millones, 12 mil millones de dólares el país, ¿verdad? La crisis era tal que para el 6 de junio ya no tenían fondos. O sea, ya se habían gastado los 12 mil millones. Por lo tanto, como dijo Camila, tuvieron que pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional de más o menos 2 millones de dólares, una cuestión así, una cifra muy grande, y que el Fondo Monetario Sí, Internacional les prestó. Pasó de ser un país, digamos que con una economía cerrada y ser un país muy pobre a tener, digamos que, negocios y acuerdos con países muy importantes, porque por ejemplo, él tiene acuerdos con Estados Unidos, porque Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de India, con intercambios en sectores como la tecnología, servicios y bienes manufacturados. También tiene acuerdos con China, y esto es importante porque China es uno de los gigantes asiáticos y ellos como que han sido como rivales, porque China es una potencia y como que tienen ahí un roce como que entre ellos, porque India no ha, digamos que desarrollado tanto como que acuerdos y tratados, y tampoco como que incentivado tanto a, a la inversión de países vecinos, a diferencia de China, que él exporta a países como Pakistán, por ejemplo. La India, a pesar de como que se con China, que han tenido acuerdos porque digamos que China le exporta bienes y servicios manufacturados a la India. Japón y Corea del Sur son también importantes inversores en la economía y este grupo que se llama ASEAN, que es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, en donde
India ha tratado de promover un poco el comercio en áreas como la infraestructura. Sí. También estabas hablando una parte de lo de la apertura financiera, ¿cierto? Bueno, yo me gustaría, antes de darle la palabra a Patricia con lo que sigue, me gustaría decir un poco sobre esto de la apertura financiera, y es que los flujos de capitales que partían de las cifras muy reducidas, digamos, han crecido sustancialmente en los últimos años, ya que se han triplicado hasta niveles de alrededor del 25.000 millones de dólares anuales. Los flujos dominantes son los asociados con los del endeudamiento, sobre todo préstamos bancarios y en menor medida crédito comercial, y con los flujos de cartera, que se están convirtiendo en una fuente de financiación muy importante y suponen entre un tercio y la mitad de los flujos totales de India. Sin embargo, también es importante recalcar el elevado stock de reservas internacionales y la existencia de controles de capitales que han ayudado a mitigar esta potencial vulnerabilidad, ¿no? Y además que esta inversión extranjera directa apenas supone un 5% del total de la inversión y no están tan estrechamente ligados, por así decirlo, con el sector exportador como en el caso de otras economías asiáticas. No sé si quieres agregar algo a lo que estábamos hablando ahorita, Patricia. Bueno, pero tú estás hablando más que nada de la importación de India. O lo que yo tengo entendido es que la India exporta lo que ella produce, más que nada. O sea, sí ha llegado a invertir en ella, pero como dijo Camila, ha sido muy compleja la situación para que inviertan en la India. ¿Por qué? Porque la India es un país con muchas debilidades, aunque tiene sus fortalezas, sigue teniendo muchas debilidades y entonces los países o las organizaciones en muchos casos no les da confianza invertir invertir o arriesgarse a invertir en él. Entonces, en ese sentido, yo creo que en el caso de la India, ellos tienen muchos retos por delante para poder emerger como ¿cómo se dice esto? Como potencia. Entonces, una de las debilidades que yo pienso que tiene la India son las siguientes, por lo menos la idiosincrasia hindú, la cuestión del sistema de castas, eso es parte de la idiosincrasia de los hindúes, eso no se va a aislar, eso es un problema, digamos, cultural de ellos, que es mucho más complejo porque conlleva al machismo, que en muchos casos lleva ¿cómo se diría? Al analfabetismo de las mujeres, mujeres que no trabajan, las mujeres viudas no tienen derecho a una vida después de la muerte de su marido. Entonces, Claro, la desigualdad también todo ese en ese tipo aspecto. de desigualdades y aspectos propios de la idiosincrasia hindú hacen que sea más complejo el emerger de la India. Aparte de la pobreza y la cantidad de población que se tiene. O sea, ellos son demasiadas personas. De hecho, un tercio de la pobreza mundial es la India. O sea, imagínate la cantidad de pobreza que hay. Aproximadamente 287 millones de personas son pobres en la India. Entonces es un problema muy difícil la parte de la sanidad. O sea, son muchos retos que los grandes inversionistas ven y dicen, está muy difícil que sea bueno Sí, no, y rentable exacto. meterme allí. Eso es lo que yo pienso, pues, con respecto a eso. Pero también la India tiene cosas buenas. O sea, tiene cosas buenas como que es el segundo productor agrícola mundial, porque ellos producen sus frutas. Ellos son el primer productor de bananas y de una fruta que se llama zapodillas. Entonces, ellos tienen mucho potencial, pero les falta esa confianza internacional para poder emerger. Están en buen camino, eso sí, después de esta liberalización que ha puesto un punto más para el pensamiento de los liberales a decir que dejen que la economía se regule sola. Entonces, me parece muy bien. No sé qué opinan Sí, ustedes. exacto, y concuerdo. Exacto, concuerdo contigo con la parte de los desafíos y que también obviamente tiene cosas buenas o aspectos positivos. Y me gustaría recalcar una parte que dijiste de los desafíos, que es la parte de la desigualdad. Porque si bien muchos se beneficiaron, la liberalización también exageró la desigualdad. Las regiones y sectores menos adaptados a la competencia global también sufrieron. Además también tendríamos después el otro problema de que India tiene que después encontrar como 150 millones de vacantes de empleo para esas personas que estarían cualificadas a trabajar. Sí, Pero India también es un país que se encuentra ubicado tiene una buena ubicación estratégica porque se encuentra en el Océano Índico, lo que le da apertura a rutas marítimas y a una mejor comercialización.
lo que habría sido las medidas que se habían tomado para llevar a la India, o bueno, destinando a la India a esa crisis que tuvo. Y para salir de esa crisis ellos aplicaron otras medidas, tales como la suspensión de las licencias RASH, que era para la inversión o para la creación de nuevas empresas, minimizaron la mano del Estado en cuanto a el mercado, suprimieron los límites para la acumulación de los capitales, ¿cómo te diría? Redujeron los requisitos para las reservas bancarias en el caso de los inversionistas, quitaron las restricciones para los inversionistas extranjeros, minimizaron los aranceles que antes eran del 200%, los minimizaron dependiendo del bien, 73% para los bienes y de intermedios. Los bienes de capital se redujo más o menos 58% y así varios tipos de bienes, dependiendo del bien, se redujo el arancel. Entonces, esta serie de medidas tendrían un resultado. Ahora yo le preguntaría a Gaby si sabe cuáles serían más o menos los resultados de estas medidas. Sí, bueno, básicamente en porcentaje del PIB, esta medida de la apertura comercial se triplicó desde el 15,7% hasta el 45% del PIB, aunque todavía está lejos de los niveles del resto de la región, por ejemplo, el 64% en China, el 69% en Corea del Sur o el 132% en Tailandia. Además, la Unión Europea y Estados Unidos son sus principales socios comerciales, mientras que Japón y China, las dos primeras economías del área, tan solo suponen un 9% de las exportaciones de India. Igualmente, sumando el resto de la región, un 20%, ¿no? Una característica fundamental que me gustaría recalcar es el proceso de apertura que está relacionada con la transformación estructural de la economía hindú, y es el hecho de que las exportaciones y servicios han crecido a ritmos más elevados que la de los bienes, ¿no? Esto se ha traducido a que el descenso de la ratio de exportaciones de bienes sobre las exportaciones totales de bienes y servicios, que pasó del 81% en 1993 al 64,7% en 2005. Este proceso de integración comercial sesgado hacia los servicios y en el que las manufacturas desempeñan un papel tan secundario, vamos a decirlo de alguna manera, es atípico para un país con el grado de desarrollo de la India en este caso, donde se puede apreciar una creciente divergencia entre este déficit comercial del que estamos hablando y el déficit de la balanza de bienes y servicios, ¿no? A partir de mediados de los años 90, exactamente 1991. Y también del superávit de la balanza de servicios, que permitió a la economía de India registrar moderados déficits por cuenta corriente, entre el 1% y el 2% del PIB. Hubo como una apertura de comercio internacional donde India se integró propiamente a la economía global, porque sí se establecieron acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales también, que facilitaron este comercio y el acceso a los mercados extranjeros y también aumentar las exportaciones. Como también India depende mucho de importaciones también en el sector tecnológico. Bueno, chicas, para concluir ya con este tema tan importante que pues me encantó hablarlo con ustedes, me gustaría recalcar otra vez que bueno, la liberalización del comercio en India en 1991 fue un punto de inflexión crucial en la historia de la economía del país de India, pues en este caso. Y también un tema muy importante para las relaciones económicas internacionales, que pues pudimos escoger este tema tan importante para poderlo debatir. Así que bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación y espero que nos veamos en otra próxima oportunidad. Gracias a ti, Gaby. Y recuerden, muchachos, si van a India, no comen comida callejera porque limitan los pies y se le para mucho y no está listo para esa comida. Sí, sí, exacto. Y bueno, esperemos que la India mejore su sanidad para poder ir a comer para allá. Exacto, Gracias todos queremos eso. Ya lo paré y lo No, volví a bueno, no. Dale. ¿Ya? Hola, mi nombre es María Camila y también estoy agradecida a esta invitación a nuestro primer podcast. Ah, me quedé callada, lo siento. Eso lo corto, no importa. Hola chicas, ¿cómo están? Y bienvenidas a este primer episodio de nuestro podcast, el cual pues, no, olvídalo, ya va. ¿Y vas bien?
Bueno, chicas, para concluir un poco con este... No, olvídalo, ya, otra vez. Otro blooper. Sí, otro blooper.